En este programa, conoceremos el proyecto de la vacuna Mosaico, la más avanzada del mundo para enfrentar el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, y visitaremos la clínica Condesa Iztapalapa, en la Ciudad de México, donde se realiza la fase 3 de este desarrollo científico que es una esperanza para acabar con la pandemia del SIDA. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y es un placer saludarlos en esta ocasión desde la Clínica Condesa Iztapalapa, Dr. Jaime Sepúlveda Amor, ubicada al oriente de la Ciudad de México. Se trata de un centro especializado en el tratamiento y atención a personas que han adquirido el virus de inmunodeficiencia humana o que tienen SIDA. Además, brinda servicio en la prevención y detección de infecciones de transmisión sexual. Ofrece terapia hormonal para la comunidad trans y consulta psicológica y psiquiátrica para las personas con VIH. Estamos aquí por una excelente noticia. La Clínica Condesa participa, al igual que otras instituciones de 8 países, en la fase 3 del estudio Mosaico, un ensayo para probar en miles de personas una vacuna, la más avanzada contra VIH que existe hasta ahora. De ser exitosa en esta última fase, se tendrá el primer antígeno seguro y eficaz contra el virus de inmunodeficiencia humana. No se diga más, quédense con nosotros. Esto es Factor Ciencia. Vayamos a conocer de qué se trata este proyecto internacional. Comenzamos. A 40 años de pandemia del SIDA, un proyecto de vacuna llega a su fase 3, un trabajo que ha sido totalmente extraordinario. Uno de los grandes retos a los que se enfrenta la ciencia en materia de salud es crear una vacuna para prevenir la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Un virus que tan solo en el año 2020 infectó a 1.5 millones de personas en el mundo. El laboratorio Janssen, que lleva 25 años trabajando en el desarrollo de fármacos contra el VIH y el SIDA, parece que está muy cerca de conseguir un novedoso biológico, que va más allá de la tecnología que se usa para las vacunas clásicas. Se trata de la vacuna Mosaico. Recibe ese nombre porque incluye un conglomerado o mosaico de proteínas de diferentes cepas del virus que circulan principalmente en América y Europa. De conseguirlo, sería un avance extraordinario para detener la propagación del VIH. La Organización Mundial de la Salud declaró el 1 de diciembre como el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, para concientizar sobre una pandemia que no ha sido posible erradicar, debido a la gran mutabilidad y velocidad con la que se multiplica el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, el patógeno que causa esta enfermedad. El virus de inmunodeficiencia humana se adquiere al tener contacto sexual sin protección con personas que ya han contraído el virus, al recibir transfusiones de sangre contaminada, al usar agujas hipodérmicas utilizadas por personas infectadas, y también una madre con VIH lo puede transmitir a su hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. El VIH, cuando se introduce en el organismo, invade las células TCD4, que forman parte del sistema inmunológico, un tipo de glóbulos blancos que nos protegen de enfermedades e infecciones. Al inicio del contagio, dentro de la segunda y 10ª semanas después de la adquisición del VIH, la carga viral es muy alta. Algunos de los síntomas que se presentan son fiebre, dolor de cabeza, muscular y de garganta, ganglios inflamados y pérdida de peso. Sin embargo, el virus puede estar presente en una persona durante mucho tiempo sin que lo note. Se habla de hasta un máximo de 10 o 12 años. Aunque una persona no tenga síntomas o no se sienta enferma, al tener el virus lo puede transmitir a otros.
son los llamados casos asintomáticos o seropositivos. La única manera de saber con seguridad si se ha contraído el virus es a través de una prueba de laboratorio. Cuando el VIH daña de manera importante el sistema inmunológico, el organismo se queda sin defensas. Se pierde la capacidad de protección contra infecciones y aparecen enfermedades graves como el cáncer. En esta etapa, que es la más avanzada por la infección del VIH, es cuando se diagnostica la enfermedad del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Se tiene el virus y se tiene la enfermedad. Pero, ¿cómo surgió este virus? La hipótesis más aceptada por la ciencia sobre su origen es que se adquirió por el contacto de humanos con chimpancés portadores del virus de inmunodeficiencia de simios, en la década de los 30 del siglo XX en África. En 1981, en Estados Unidos, se observaron los primeros hallazgos de infección por VIH fuera de África. Fue en California y Nueva York donde se reportaron hombres homosexuales con una rara neumonía. Después, aparecieron casos entre personas que se inyectaban drogas y más tarde en pacientes con hemofilia al haber recibido transfusiones de sangre. La llegada de este patógeno extraño, sumamente agresivo y mortal, provocó miedo, especulación y discriminación. Las campañas de odio y persecución estuvieron latentes en muchos países. El impacto recayó principalmente en la comunidad homosexual. En esa época, fueron pocos los que repararon que en África el virus atacaba sin distinción a hombres y mujeres, aunque el mayor porcentaje de enfermos eran mujeres. En 1983, los científicos franceses François Barré-Sinoussi y Luc Montagnier descubrieron que el virus ocasionaba inmunodeficiencia, por lo que fue nombrado virus de inmunodeficiencia humana. La investigación fue de tal importancia que recibieron el Premio Nobel de Medicina en el 2008. Es en 1987 cuando se crea la AZT, el primer fármaco antirretroviral, y comienza una carrera farmacológica para frenar a un virus totalmente complejo, que en el siglo XX trastocó severamente a la humanidad. Ahora sabemos que el SIDA es una enfermedad humana que podemos adquirir mujeres y hombres de cualquier edad, y que está más relacionada con la pobreza, con la falta de servicios de salud y con la inadecuada información de protección contra el VIH, entre otras causas. Aunque todavía no existe una cura contra el SIDA, ya no es mortal. Se ha convertido en una enfermedad crónica si se atiende a tiempo. Existen tratamientos que son exitosos para frenar su aparición. Una persona puede vivir con el virus sin desarrollar la enfermedad del SIDA. Se hacen diferentes combinaciones de fármacos para evitar que nuevas cepas se vuelvan resistentes a ellos. Dentro de las primeras medidas de protección que se generalizaron en el mundo en la década de los 80, están el uso del condón en las relaciones sexuales, el no reuso de las agujas, y protocolos más estrictos en los bancos de sangre y hospitales. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH, mejor conocido como ONU-SIDA, tiene el objetivo de poner fin a la pandemia del SIDA como una amenaza de salud pública para el 2030. En este sentido, una vacuna contra el VIH podría ayudar a alcanzar esta meta, y ese, precisamente, es el objetivo del Estudio Mosaico, coordinado por la Red de Ensayos de Vacunas contra el VIH de Estados Unidos. En México, este protocolo de vacuna experimental es dirigido por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y se aplica en la Ciudad de México, Guadalajara y Mérida. El doctor Juan Sierra Madero, una autoridad en epidemiología del virus de inmunodeficiencia humana, está al frente del grupo de especialistas que aplican en la Ciudad de México la fase 3 del estudio Mosaico, el antígeno desarrollado por la farmacéutica Janssen. La Clínica Condesa Iztapalapa es donde decidimos implementar este estudio porque es un estudio que está dirigido a personas que no tienen enfermedad, que no tienen infección y que en general tienen un buen estado de salud
y ese tipo de personas pues no son las que acuden a nuestro instituto. La tecnología Mosaico es una vacuna construida a partir del material genético de diferentes cepas del VIH. Este material se introduce en un adenovirus, es decir, un virus inofensivo que se encarga de transportar la vacuna. Se le suma otro tipo de vacuna, una combinación de distintas proteínas del VIH para reforzar y generar inmunidad activa y duradera. Tiene proteínas de la envoltura viral acompañadas con un adyuvante y todo esto se aplica a lo largo de varios meses en 4 aplicaciones y hasta ahora los estudios de fases tempranas de desarrollo clínico han mostrado una buena producción de anticuerpos neutralizantes de amplio espectro. Pero, ¿cómo se logra que el organismo produzca anticuerpos que estén cubriendo todos los posibles cambios del VIH, que puedan bloquear diferentes variantes y que impidan su entrada a las células sanas? Sí, bueno, ese es todo este tema de los VNAbs. Son anticuerpos que están dirigidos a regiones menos variables, que están más conservadas y que están involucradas en la neutralización del virus. Entonces, llegar a encontrar esto ha llevado mucho tiempo de investigación. La vacuna pasó por diferentes etapas. Primero se probó en laboratorio y después en primates. Posteriormente, se ensayó en grupos reducidos de humanos en las fases 1 y 2, sin que se reportara ninguna reacción adversa o inesperada. Finalmente, está en la fase 3 con grupos de miles de personas. Consta de 4 dosis. Cada una se aplica cada 3 meses, por lo que al año se completa el esquema de vacunación. Después de eso viene una fase de vigilancia adicional de 2 años al menos, y en ese tiempo pues es donde vamos a ver si la intervención fue exitosa o no. Es benéfico para la ciencia en nuestro país, es benéfico para pues las instituciones que participamos, es benéfico para los participantes que pueden acceder a este tipo de ensayos clínicos en fases tempranas. Un ensayo clínico prometedor que también ha permitido que grupos de científicos mexicanos sumen su conocimiento y experiencia a proyectos internacionales de primer nivel. La fase 3 de una vacuna es el último ensayo en humanos. Involucra a miles de candidatos de varios países. En esta etapa ya se sabe de la seguridad de la vacuna, pero se requiere corroborar su eficacia, esto es, que genere anticuerpos en la cantidad y calidad que se desean. Vamos a conocer en qué consiste el protocolo de la vacuna Mosaico. En este 2021, en Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Italia, Perú, Polonia y México inició la fase 3 del estudio Mosaico, un proceso que llevará 3 años. Donde ya se incluyen miles de pacientes. ¿Para qué? Para poder probar si este producto de investigación, que en este caso es una vacuna que pretende prevenir la infección por VIH. Esta es la primera vez que hay una candidata a vacuna que llega tan lejos. Entonces, este estudio pretende incluir 3.800 participantes en varios sitios del mundo. Para entender cómo está desarrollada esta vacuna, pensemos en un rompecabezas. Cada sustancia que contiene el biológico es distinta. Se comporta como una pieza única. Al unirse todas las piezas, se obtiene una vacuna muy completa, para detonar un equipo robusto de anticuerpos capaces de neutralizar diferentes variantes del VIH. Es decir, que tiene varias plataformas y técnicas. Le llaman heteróloga, o sea, es un mosaico de diferentes técnicas, y en la última dosis de vacuna tiene un vector viral y unas proteínas en específico que pretenden levantar una respuesta inmunológica de tal suerte que entonces si los participantes se enfrentan
a la potencial infección o adquisición del VIH, pues esto se pueda prevenir. El perfil de candidatos para ser parte del estudio Mosaico son adultos de 18 a 60 años que no hayan adquirido el VIH ni que estén enfermos de SIDA. Entonces, en este estudio en particular, lo que nosotros ya hacemos un llamado a la participación de hombres que tienen sexo con otros hombres o personas trans que tienen sexo con hombres o con otras personas trans. Esos son elegibles. Desde luego, la participación es voluntaria y el interés de los participantes debe de ser genuinamente aportar a la ciencia. Los seleccionados se dividen en dos grupos. Uno, al que le aplican las 4 dosis del antígeno, y otro, que recibe 4 placebos, sustancias neutras sin fármaco. Nadie está enterado, ni los participantes, ni los investigadores, para que no haya sesgos en el manejo ni de los datos, ni esto es un diseño que se hace así por seguridad de todos. Los participantes están comprometidos a realizar visitas mensuales para su seguimiento, acceder a análisis clínicos y recibir toda la atención que requieran. Nuestra obligación es preservar la seguridad y la salud de los participantes. Entonces, mucho de lo que hacemos aquí es orientación y consejería para tener una vida sexual saludable y tener las herramientas adecuadas para que durante esta vigilancia ellos tengan las herramientas adecuadas y el conocimiento para su protección, ¿no? Los estudios finales se realizarán en 2024 para saber si quienes recibieron la vacuna crearon inmunidad y tuvieron un efecto de bloqueo contra el VIH. No sabemos si esto va a ser efectivo o no. Hay datos preliminares en las fases previas de que efectivamente va a ser de utilidad, pero esto no lo sabremos hasta que todos los 3.800 participantes concluyan y se puedan analizar. Siempre hay un análisis interino y luego un análisis final. En unos 3 años podremos saber si este estudio realmente es efectivo. Parece un camino largo, pero en realidad no lo es. Comparado con los años que se ha esperado el desarrollo de un antígeno que pueda ser efectivo contra el virus de inmunodeficiencia humana. Así que el ensayo Mosaico que se realiza en la Clínica Condesa es un gran paso para la eliminación del SIDA. Bueno, a mí me da muchísimo gusto que que se haya podido hacer este proyecto en las Clínicas Condesa. Se hizo un esfuerzo muy grande de certificación de un espacio de primer nivel de atención para poder llevar a cabo este estudio, una certificación muy rigurosa, y esto tiene que ver con un esfuerzo y una colaboración absolutamente comprometida de parte del grupo de investigadores del Instituto Nacional de Nutrición. Y por otro lado, tienes toda la carga comunitaria que han tenido las Clínicas Condesa históricamente, y estas dos cosas se unieron, ¿no? Es común encontrarte en las Clínicas Condesa esta relación entre los mejores investigadores de VIH, no solo para este proyecto, sino para otros, y organizaciones comunitarias y una población muy empoderada en términos de sus derechos y apropiándose de las Clínicas Condesa. Entonces, fue un esfuerzo técnico muy grande, que pues estamos absolutamente en disposición de hacer. Y por otro lado, esta participación comunitaria en donde hay una comunicación entre la academia, la investigación, la evidencia y la parte comunitaria. El virus de inmunodeficiencia humana es un retrovirus que ha tenido muchas mutaciones a lo largo de los 35 años de epidemia, desde que podemos conocer, digamos, las características genéticas del virus. Entonces, esto había hecho muy difícil el tema de la vacuna. De hecho, por primera vez tenemos una vacuna en fase 3, es decir, que ya pasó las fases de laboratorio, ¿no? Con una buena expectativa, pero es una pelea que tiene muchos años. Y ahora hemos llegado a fase 3, vamos a esperar que esto funcione. Seguimos aquí en la Clínica Condesa Iztapalapa y bueno,
para seguir platicando sobre VIH, sobre SIDA, sobre este proyecto maravilloso que es Mosaico. Estamos ahora con José Baldo Villalobos. Él es editor, traductor, académico y alguien muy cercano a la Clínica Condesa. Muchas gracias, Lucía, por la invitación. ¿Qué te parece este nuevo proyecto Mosaico, este proyecto de vacuna? ¿Cómo lo recibes? ¿Qué piensas de él? En primer lugar, lo recibimos con muchísima alegría. Se empezó la conversación acerca del proyecto Mosaico, que llegaba a México, en 2019. Hasta donde yo tengo entendido, el proyecto iba a arrancarse en el primer trimestre de 2020 y la nueva pandemia, la pandemia actual de COVID-19, nos interrumpió. Entonces no pudo arrancar en ese momento. Actualmente ya está en operación el proyecto Mosaico. Y es un proyecto sumamente interesante porque se trata de probar la vacuna que tenemos en este momento más avanzada para el VIH. En ningún momento se trata de dejar de usar condón ni de hacer campaña contra el condón. Existen otras infecciones de transmisión sexual. El condón sigue siendo la manera más efectiva de prevenir toda esta gama de infecciones, pero es un paso más para llegar a nuestro objetivo, que es la erradicación del VIH-Sida del mundo. Cuando hablamos de SIDA, yo creo que hay dos cosas importantes. Uno, miedo y otro, ignorancia. ¿Qué pasa después de 4 décadas con esto aquí en México? Lo primero que tenemos que hacer es dejar de tener miedo, ¿no? El miedo hay que combatirlo en todos los frentes. De ninguna manera decimos dejar de cuidarnos, dejar de protegernos, ni mucho menos dejar de interesarnos. Al contrario, hay que saber que VIH-Sida no es equivalente a muerte. Después de 4 décadas de la pandemia y de VIH-Sida en México, estamos en una situación completamente diferente de la que podíamos estar hace 10, 15 años. Existe una cantidad importante de tratamientos que ayudan a la calidad de vida de las personas que viven con VIH, que ayudan a prevenir el SIDA y que, por otro lado, también ayudan a prevenir la adquisición de VIH por parte de la población que no vive con el virus. ¿Qué pasa con esas personas que no tienen VIH, que no tienen SIDA, como es tu caso, sí, pero que tienen un tratamiento? El tratamiento se llama PrEP, que es un acrónimo en inglés para decir profilaxis preexposición. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que uno tiene su prueba de VIH, la prueba sale negativa, por lo tanto uno no vive con el virus y uno inicia un tratamiento. Este tratamiento es uno de los medicamentos que se usan para tratar a las personas que viven con VIH, ¿no? No es el medicamento completo, es solamente parte de este medicamento. ¿Por qué? Digamos que hay una parte del medicamento que evita que el virus se replique dentro del cuerpo. Hay otra parte del medicamento que evita que el virus vaya colonizando células. Este tratamiento tiene 98% de efectividad. En realidad existe desde la década de los 2000. Obviamente en países de primer mundo es que se empezó a probar y después se empezó a utilizar. Después se convirtió en política de salud pública y desde hace 3 años se inició un protocolo en América Latina, en México, Brasil y Perú, para ver cómo respondíamos como sociedad ante esta profilaxis, ¿no? Para cuando el protocolo llegó a América Latina ya sabíamos que funcionaba. No había ninguna duda acerca de su efectividad. Muchas gracias, José Baldo Villalobos. Realmente es un placer haberte tenido con nosotros. Muchísimas gracias, Lucía, por invitarme y por dar espacio a estos temas. La Organización de las Naciones Unidas, a través de su programa ONU-SIDA, ha declarado que existen alrededor de 38 millones de personas en todo el mundo que viven con SIDA. Está fundamentalmente marcada por factores de riesgo, por nivel de exposición, que está en hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans,
Y por otro lado, está marcada por factores de marginación. El grupo más expuesto, que es hombres que tienen sexo con hombres, es una mayor incidencia, o sea, el mayor número de infecciones nuevas ocurre en personas muy jóvenes, ¿no? Menores de 25 años, y esto tiene que ver también con un contexto de violencia y de falta de seguridad en el inicio de vida sexual, ¿no? Los casos de mujeres con VIH son muy parecidos a los de África, y esto también pasa en España. Son las mujeres más pobres, con menos nivel educativo, con menos acceso a servicios y con gran exposición a la violencia de género. Actualmente, con los tratamientos con los que disponemos, con las tecnologías para el diagnóstico, ninguna persona debería tener SIDA, y mucho menos morir por SIDA. Es decir, la lógica de los programas de VIH hoy es poder controlar la infección y tener a las personas, digamos, con la infección de VIH, pero sin la expresión del SIDA. Espero que haya sido de su interés esta emisión en la que pudimos conocer el estudio Mosaico. Hasta el momento, la única vacuna contra el virus de inmunodeficiencia humana que llega a la fase 3. Un desarrollo científico totalmente esperanzador, y pues todo apunta para que en pocos años podamos contar con la primera vacuna que nos proteja del VIH. Nosotros nos despedimos desde la Clínica Condesa en la Ciudad de México. No olviden seguirnos a través de Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros contenidos a través de iTunes. Nosotros continuamos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia, nos vemos hasta la próxima.